Muy buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Valenzuela. Soy ejecutivo comercial en la zona occidente y el día de hoy estaremos platicando sobre la norma 035. Sobre todo, cómo vamos a llevar esta norma en la nueva normalidad. Una segunda etapa que ya nos alcanzó en un año que se fue básicamente como agua, ¿sale? De pasar enero, febrero, marzo, puente y ya estamos ahora en mes de octubre, casi llegando a Navidad. ¿Va? Entonces, todo esto cómo afecta, cómo cambia y cómo debemos aplicarlo en esta norma 035. El día de hoy, entonces, vamos a analizar un poquito el marco legal de esta norma 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, publicada en el 2018. Vamos viendo cómo impacta con este problema del COVID y vamos viendo cómo podemos llevar su ejecución y el seguimiento con la nueva herramienta de Compact. Digo nueva porque a lo mejor algunos no la conocen. En realidad esta herramienta también tiene ya desde el año pasado cuando se empezó a implementar la norma, ¿va? Entonces, en ese sentido, esto sería nuestra agenda. Eso es lo que veríamos el día de hoy. Vamos viendo entonces qué es la norma 035. Básicamente es una norma oficial mexicana que busca fomentar el bienestar entre empresas y trabajadores por medio de un marco de referencia para identificar aquellas situaciones que puedan afectar al trabajador. Su objetivo es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Básicamente, esto es lo que busca la norma. Esto es lo que nos está marcando qué es lo que tenemos que hacer. Voy a hacer una pausa. Me están comentando que no se escucha. ¿Me pueden ayudar, por favor, a confirmar que sí me estén escuchando? O si no, para revisar si está pasando algo con el audio. Ok, muchas gracias, Jesús. ¿Todo bien? Me dicen, sí, la mayoría me dice que se escucha bien. Entonces, adelante, vamos a continuar con esto. ¿Va? Les decía entonces, básicamente, la norma, y en resumen de todo esto es, uno, buscar el bienestar en la empresa y los trabajadores y ayudar a identificar entonces factores de riesgo psicosocial y mejorar el entorno organizacional favorable. Si bien esto es como la clave o la base de la norma, detrás de todo esto implica hacer trabajo adicional que nos va a ayudar a mejorar todo lo que tenemos en la empresa. La norma es como una gran oportunidad de cambiar el chip en las empresas, en los empresarios, en los dueños de los negocios, en buscar promover un entorno organizacional favorable. Y hablar mucho de esto de entorno organizacional favorable, en disminuir los factores de riesgo psicosocial, disminuir los acontecimientos traumáticos severos, es parte de lo que busca esta norma. Básicamente, entonces, buscamos promover un entorno organizacional favorable centrado en los esfuerzos en los colaboradores para hacerlos sentir orgulloso de pertenecer a una empresa. Como resultado, eso lo permearán con clientes y familiares. Nuevamente, a lo mejor muy repetitivo, el trasfondo de la norma es buscar que el trabajador se sienta parte de la empresa. Solamente se va a lograr si hay cambios en la forma de cómo venimos trabajando y cambios en ese chip que tenía hoy en día el empresario. Afortunadamente, con ya cursos de liderazgo, cursos de manejo de recursos humanos, etcétera, todo esto ha ido cambiando poco a poco. Sin embargo, todavía queda una brecha larga para lograr un cambio completo. Esta norma tenía en sus transitorios, publicado el 23 de octubre del 2018, el primero nos decía que entrará en vigor al año siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué quiere decir? Se publicó el 23 de octubre del 2018, por lo tanto, esta norma entró en vigor el 23 de octubre del 2019. Y para el 23 de octubre del 2019 ya teníamos que tener un avance o tener una planeación para aplicar esta norma. Ahora, 23 de octubre del 2019,
del 2020, entra otra fase, un segundo, donde nos dice que tendremos que aplicar los numerales 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 8.3, 8.4, 8.5 y el capítulo 7. Entonces, ¿cómo lo podemos resumir o cómo podemos darnos cuenta qué tendremos que hacer ahora en este 2020 y qué teníamos que tener listo en el 2019? Lo resumo en estos dos puntos y, para más fácil, en esta pequeña tabla. Digo pequeña, pero sí está un poquito grandecita. Lo que está en gris es para 2020, lo voy a dejar en ese color por este momento, y lo que está en color más claro es lo que tenemos que tener 2019. Entonces, en ese sentido, yo ya tendría que tener a este momento políticas de prevención de riesgos psicosociales. Ya debo tener en este momento medidas para prevenir y controlar factores de riesgo psicosocial que promuevan también un entorno organizacional favorable. También debo de tener o identificar a trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos, y aquí ya nos empieza a hablar de alguna guía de referencia 1. Ya tendría que haber aplicado esta guía. También difundir la política de prevención y resultados de la identificación de factores de riesgo psicosocial, tomar acciones para prevención, tener un lugar de quejas, regular mis cargas de trabajo y jornadas de trabajo conforme a la Ley Federal de Trabajo. Las acciones y programas para prevención, considerando relación con liderazgo, cargas de trabajo, apoyo social y etcétera, y cualquier otra apoyo social que se pueda dar dentro de la organización. Si bien estos son los puntos que yo tengo que tener ya en 2019 y a estas alturas, en teoría, ya los tendría que estar cumpliendo, también va en sentido del tamaño del centro de trabajo. Mis centros de trabajo pueden ir de 1 a 15 trabajadores, de 16 a 50 o 51 o más. Vienen ahí unas crucecitas que nos marca a quiénes les voy a aplicar estos numerales o estos puntos que se dieron. Prácticamente estos puntos que se dieron en 2019 son aplicables para todas las empresas, desde 1 hasta 1000 trabajadores. Ahora bien, en el 2020, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ahora sí, aplicaríamos el resto de los numerales. Y estos numerales que son aplicables en el 2020, básicamente van a ir para ciertos centros de trabajo. Y aquí sí hay distinción con el tamaño de la empresa. ¿Y cómo lo mide o cómo lo separa? Por el número de trabajadores. Por ejemplo, el punto 5.3, identificar los factores de riesgo psicosocial y evaluar entorno organizacional, así como el numeral 7.1b, 7.2 y 7.3, solamente aplicarán para centros de trabajo de 51 o más trabajadores. Si yo ya me voy entonces a numerales 7.1, 7.2 o 7.3, estos numerales me hablan de otra guía. Una guía de referencia número 2 y una guía de referencia número 3. De la misma forma, la guía de referencia número 2, que identifica los factores de riesgo y entorno organizacional, solamente va a ser aplicada para los centros de trabajo de 16 a 50 trabajadores. La guía 7.1b, identificar los factores de riesgo y entorno organizacional, que es la guía de referencia número 3, solamente será aplicada para centros de trabajo de 51 o más trabajadores. Por lo tanto, los demás numerales que nos van a ayudar a evaluar el entorno, a identificar los centros de trabajo para las empresas en la guía 2 y 3, el análisis de los factores y evaluación de entorno, solo se aplicarán básicamente para centros de trabajo de 16 a 50 y 51 o más. En este sentido, entonces, las que están por aplicar una segunda parte de la norma, prácticamente son empresas que tienen 16 a más trabajadores, ¿va? Las que están de 1 a 15, básicamente es
que hayan cumplido lo que nos marca la norma en el 2019 y con eso estarían terminando su implementación. Algo muy sencillo para ellos. Entonces, esta tablita nos define qué es lo que tendremos que aplicar prácticamente 2020 en nuestra norma 035. Yo en esta diapositiva dejo una liga donde está la norma. La norma dirige de inmediato al Diario Oficial de la Federación. Esta liga muestra la publicación de toda la norma, todas las consideraciones, todos los numerales y todo lo que tiene que ver con la norma. Este es el sitio oficial. Realmente, si van a buscar la información, si van a buscar más detalles, búsquenlo en esta página. Vienen todos los numerales, vienen todos los puntos de la norma. La norma desde el numeral 1 nos va a marcar su objetivo, su campo de aplicación, referencias, definiciones, qué obligaciones tiene el patrón, qué obligaciones tienen los trabajadores, identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional favorable, tomar las medidas de prevención y acciones de control, nos habla de las unidades de verificación, los procesos para la evaluación, la vigilancia que va a haber, la referencia bibliográfica y concordancias con normas internacionales. Al final vienen los transitorios y en los transitorios vamos a encontrar la guía 1, que la guía 1 me va a ayudar a identificar trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Guía número 2, identificar el análisis de factores de riesgo psicosocial. Y la guía número 3, que identifica factores de riesgo psicosocial y también entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Vienen otras dos guías adicionales, la guía 4, que es un ejemplo de una política de prevención de riesgo psicosocial, y también la guía número 5, que nos ayuda como una guía para generar los datos del trabajador, para tener toda la información correspondiente al trabajador y empezar a generar un expediente, que eso es algo importante e indispensable que debemos de tener en la norma. Un expediente por todo lo que vayamos haciendo y por lo que vayamos aplicando por trabajador o por empresa. Entonces, básicamente, aquí viene todo, aquí está toda la información y está como muy claro, entonces no hay necesidad de estar también buscando en otros lugares. Aquí viene prácticamente toda la información. Asimismo, en esta misma página del diario oficial, voy a ir en la parte más abajo, vienen también los cuestionarios, vienen las tablas de evaluación, las tablas de medición y las tablas de cómo debo de leer y aplicar cada uno de los resultados, interpretarlos, etcétera, etcétera. Entonces, si me preguntan dónde consigo los cuestionarios, dónde los obtengo, es precisamente de esta página. Aquí es donde voy a tener esta información. Me están diciendo, voy a hacer una pausa, me están diciendo que se escucha muy bajito, apenas se puede escuchar. Me confirman si están escuchando de manera clara, sino para hacer algunos ajustes al audio, por favor. Ok, muchas gracias a todos. Me dicen que sí se escucha claro. Pues bueno, vamos entonces a continuar. Listo. Dice que ya quedó todo bien, que se activó el sonido. Excelente. Entonces continuamos. Retomo entonces y les digo aquí, esta es la página Diario Oficial de la Federación. Aquí es la página oficial donde van a tener la información de la norma 035. Me regreso entonces a la presentación. Esta tabla, recuerden, la van a tener, se les va a compartir esta información para que tengan la referencia de qué aplicar 2019, qué aplicar en este 2020. O si no tienen absolutamente nada, saber qué es lo que van a hacer dependiendo su número de trabajadores y eso va a definir su centro de trabajo. Entonces, voy más adelante. Si nos vamos entonces al marco de referencia o cómo basa su aplicación la norma, lo número 1 que tenemos que tomar en cuenta es identificar los acontecimientos traumáticos severos. Según la norma, un acontecimiento traumático severo es el experimentado durante o con motivo del trabajo, se caracteriza por la
ocurrencia de la muerte o de la presencia de un peligro real para la integridad física de una o varias personas y puede generar un trastorno de estrés postraumático para quien lo sufre o lo presencia. Un acontecimiento traumático severo puede ser tan sencillo como presenciar un asalto fuera de tu lugar de trabajo. A lo mejor la persona al día siguiente va a llegar con miedo, va a llegar con algún estrés a que lo puedan asaltar. Eso es un ejemplo de un acontecimiento traumático severo para esta norma. O si en alguna construcción alguien sufre algún accidente, esa persona sufre un acontecimiento traumático severo que le puede generar un estrés después de haber sufrido ese accidente, un miedo a que le vuelva a pasar, un temor a que pueda presentar un peligro real para su integridad física. Entonces, vamos familiarizándonos con estos conceptos. Número 1, identificar acontecimientos traumáticos severos es el que se experimenta durante o con motivo del trabajo, representa un peligro real para la integridad física y genera un trastorno de estrés postraumático. Este se resuelve con la guía número 1. Después tenemos la identificación de factores de riesgo psicosocial. Dentro de la norma, un factor de riesgo psicosocial se puede provocar por trastornos de ansiedad. Estos trastornos de ansiedad no son orgánicos del ciclo sueño-vigilia, o sea, no son porque vengan de alguna enfermedad o que ya los traiga desde nacimiento, son provocados por algo. Es un estrés grave de adaptación derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, del tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos. Actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Si se fijan en estos dos puntos, algo importante que hay que resaltar, que es ocasionado por el trabajo, por las características del puesto o derivado de las actividades que realiza. Es bien importante tener muy claro que estos dos se tienen que tomar en ese sentido. Muchas veces ocurren cosas que son fuera del trabajo, en fin de semana, por la actividad de deporte que yo me dedique, que pueden ocasionar cualquiera de estos dos. Y tendremos que identificar y separar lo que viene de fuera del entorno de trabajo y lo que ocasiona el puesto o las funciones del trabajo. ¿Sale? Entonces, aquí es importante tener claro estos dos puntos. Un ejemplo de un factor de riesgo psicosocial es muy sencillo. Es simplemente algo que nos genera estrés y puede llegar a ser un estrés muy grave por el puesto de trabajo. Y puede ser algo tan sencillo como no tienen una idea. Y eso a veces pasa todos los días en las empresas y ya lo vemos tan normal que ni siquiera lo consideramos para solucionarlo. Tan sencillo puede ser como la relación entre compañeros. Si Susanita me cae mal o fulanito me cae gordo y ya no lo quiero ver y a veces no quiero ni ir a trabajar por no aguantarlo. O incluso casos tan sencillos como que mi jefe no es buen jefe y nomás me anda pidiendo cosas absurdas. Cosas de ese tipo son factores de riesgo psicosocial. O incluso jornadas de trabajo que no están bien reguladas, que nos dicen tu horario es de 9 a 2 y a veces te andas quedando hasta las 7 de la noche, ¿no? Por una u otra cosa. Y eso a la vez empieza a generar un estrés, empieza a generar trastornos de ansiedad que pueden complicarse y llegar a temas ya más graves donde caen en hospitalización por estrés. El IMSS ya considera el estrés como una enfermedad de factor de riesgo de trabajo. Entonces, es derivado de cosas que pueden provocar el puesto, la jornada o la exposición a acontecimientos traumáticos severos dentro del trabajo. Por lo tanto, aquí se tienen que empezar a tomar medidas de saber quién es candidato o no a llevar un tratamiento también para disminuir esos niveles de estrés. O qué voy a hacer como empresa para disminuir esos niveles de estrés. ¿Va? El punto número 3 que nos va a ayudar esta norma es identificar factores de riesgo psicosocial y además también el entorno organizacional favorable. Este entorno organizacional favorable nos habla
del sentido de pertenencia de los trabajadores en la empresa, de tener la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de las responsabilidades del trabajo en el centro de trabajo, la participación proactiva y comunicación entre los trabajadores, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas de trabajo regulables conforme a la Ley Federal del Trabajo. En otras palabras, esto nos habla que tenemos que buscar la manera de apoyar al trabajador, de buscar que ese trabajador tenga un sentido de pertenencia de la empresa. Está muy claro y muchos estudios en cuestiones financieras laborables siempre nos dicen que si el trabajador está bien con la empresa, tiene buena remuneración, tiene buenas prestaciones y está a gusto con un entorno de trabajo bueno, eso se va a reflejar también en cómo va a atender a los clientes y cómo va a desempeñar su trabajo. Y se traduce en productividad. Si eso se está cumpliendo, su productividad sube y por lo tanto también hay mejor servicio, mejor ganancia para la empresa. Entonces, básicamente estos 3 puntos son los marcos de referencia o son los principales pilares de esta norma. Y estos 3 puntos, si lo traduzco en cómo lo debo de aplicar, es el 01 de identificación de acontecimientos traumáticos severos, lo voy a identificar con la guía de referencia número 1. El 02, identificación de factores de riesgo psicosocial, solamente con la guía de referencia número 2. Y identificar los factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional favorable solamente con la guía de referencia número 3. De esta manera, entonces, tendré que aplicar de acuerdo al centro de trabajo, recordando identificar acontecimientos traumáticos severos para centro de trabajo de 1 a 15. Lo pongo aquí de esta manera, pero si se fijan en la parte de abajo, donde dice también para centros de trabajo de 16 a 50, tengo que aplicar también guía 1 y además la guía número 2 para 16 a 50. Y en centros de trabajo de 51 más, debo de aplicar guía 1 más guía 3. Entonces, de esta manera, entonces, empiezo a validar cómo debo aplicar las guías y aquí partir para generar mi política de prevención, tener mis medidas de prevención y también mis medidas para difundir la información de cómo voy a aplicar la norma. Entonces, suena más fácil, a lo mejor no es tanto, pero si lo vemos de esta manera, realmente es sencilla la norma y sobre todo que el beneficio que puede traer es mucho. Si nos vamos a los puntos donde hablamos de obligaciones del patrón, están encasillados en los numerales número 5, en el capítulo 5 de la norma. Básicamente para el patrón deben de implementar una política. Creo que este es el punto más importante y si empezaron su norma en 2019, esto es lo más importante, establecer una política de prevención de riesgo psicosocial. Después, identificar y analizar factores de riesgo psicosocial, saber qué es lo que está ocasionando el estrés o la ansiedad dentro de los trabajadores, ocasionados por los puestos de trabajo, empezar a regular las jornadas y las cargas de trabajo, identificar los factores de riesgo y el entorno organizacional, saber cómo está mi entorno, qué está provocando que no sea un entorno saludable, qué medidas voy a adoptar para controlar todos estos riesgos psicosociales o cómo mejoro el entorno organizacional. Identifico a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos con la ayuda de la guía de referencia 1. Aplico exámenes médicos o evaluaciones psicológicas a los trabajadores que sea necesario y difundir y proporcionar información de todo lo que se está llevando a cabo sobre la norma. Al final, llevar un registro de los resultados, llevar ese expediente de lo que estoy aplicando de la norma. Esto es como patrón, como empresa, lo que tendría que estar aplicando. Ahora bien, como trabajador también hay ciertas obligaciones y esas están todavía más sencillas. Como trabajador, entonces, tendría que ejercer todas las medidas de control que me están dando como empresa.
Abstenerme de realizar prácticas contrarias a un entorno organizacional favorable. Abstenerme de hacer el bullying empresarial, ¿no? Participar en la identificación de los riesgos de los factores psicosociales, o sea, estar al tanto de las guías, participar en los cuestionarios, encuestas o cualquier actividad que se realice para identificar estos factores de riesgo psicosocial, y a su vez también informar y denunciar actos de violencia que yo vea que hay en la empresa. Informar por escrito estos actos para dar una evidencia, para llevar ese registro, participar en eventos de información que se realice por parte del patrón y someterse a sus exámenes y evaluaciones médicas que nos canalicen después de resultados de aplicación de guías 1, 2 o 3, según sea el caso, según corresponda. ¿Va? Entonces, así es esta guía. Entonces, vamos resumiendo. Tenemos políticas de prevención, medidas y acciones a tomar para disminuir riesgos de factor psicosocial y también mejorar el entorno organizacional, además obligaciones de patrón y obligaciones de empleado. ¿Va? Si nos vamos entonces en un mapa de implementación, lo primero sería establecer las políticas de prevención. Esto sería, como les digo, lo más básico. Para establecer estas políticas de prevención, nos apoyamos entonces con la guía de referencia número 4. Esa guía de referencia número 4 es un ejemplo de cómo establecer una política de prevención. En ese sentido, entonces, para 2019 yo ya tenía que haber aplicado esta política. Si no la he hecho, estamos a tiempo, entonces eso sería como el primer punto que tendrían que hacer. Número 2, entonces aquí aplica identificar a trabajadores con acontecimiento traumático severo. El punto número 2 entonces nos habla de la aplicación de la guía de referencia número 1. Esta guía de referencia número 1 se aplica a todos los trabajadores y a todos los niveles de centro de trabajo. Esta guía entonces nos va a ayudar a identificar trabajadores que sufrieron un acontecimiento traumático severo en función de su puesto de trabajo o actividades que realiza en el trabajo. En caso de que se identifique algún trabajador con un acontecimiento traumático severo, este debe ser canalizado con un especialista para su tratamiento. Aquí es donde se hablaba de, entonces, si el trabajador sale que sí necesita un tratamiento, es donde se canalizaba con un especialista, llámese psicólogo, para que le ayude a lidiar con ese estrés postraumático que le generó lo que le sucedió. Y aquí queda libre también, puede ser a sector público, pueden tener un acuerdo con algún centro de psicología o con algún psicólogo en particular. Eso ya está libre y es a su decisión. Seguido de esto, tener exámenes clínicos, tener como un expediente del trabajador para poder llevar el seguimiento después de los resultados del acontecimiento traumático severo. Debemos generar un buzón para dudas del trabajador y sugerencias sobre todo lo que se esté implementando según sus políticas de prevención para poder mejorar o cambiar si fuera necesario. Número 5, aplicar la guía 2 y la guía 3 para factor de riesgo psicosocial y entorno organizacional favorable. Esto en el sentido que tenga su centro de trabajo. Recordemos, guía número 2, solamente para centros de trabajo de 16 a 50, guía número 3 para centros de trabajo de 51 o más trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, número 5, aplicar guía 2 y 3 para identificar factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional favorable. Después, el número 6, la revisión y análisis de dichas encuestas. Ahora sí, medir resultados, medir qué es lo que está saliendo en entorno organizacional y cómo están mis factores de riesgo psicosocial. Y sobre esto, llegar al punto número 7, tomar las medidas de prevención y control de lo que me está generando ese estrés o esa ansiedad en mi día a día en el trabajo. Número 8, tener un dictamen y un plan de difusión. Y aquí entramos ya con las unidades de verificación. Ustedes pueden
tener una unidad de verificación que les ayude a un cumplimiento con la norma para saber si lo están haciendo bien o les hace falta algo. Y este plan de difusión es cómo lo voy a transmitir con mis colaboradores, cómo les voy a informar sobre todo lo que yo estoy haciendo en la norma. Número 9, tener un plan de medición de resultados. Recuerden, lo que no se mide no se puede mejorar. Por lo tanto, si yo establecí políticas, ya hice mis exámenes, ya identifiqué trabajadores, ya apliqué las guías de riesgo y entorno, y ya sé qué es lo que me está afectando, ¿cómo mido para que eso, saber si se está mejorando, si estamos yendo hacia atrás y qué tengo que cambiar? Tengo que tener un plan de medición de esos resultados para saber que todo va en orden. Y al final, tener un plan de mejora continua. Esto, a su vez, saber qué mejorar, qué cambiar, qué modificar, para saber que esto va a llevar un orden y sobre todo tener un seguimiento constante para que se esté dando. Entonces, en ese sentido, estos son los 10 puntos que tengo que considerar para saber cómo debo implementar la norma, qué es lo que debo hacer primero, qué es lo que debo hacer después. Dentro de estos 10 puntos, recordando, hay cosas que se hicieron en 2019, cosas que vamos a dar seguimiento en este 2020, ¿va? Pero esto sería como el resumen de lo que debe estar aplicando. Aquí hago una pequeña pausa, les pregunto de lo que hemos visto. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún comentario? Es un buen momento porque vamos a entrar en cómo se relaciona entonces esta norma con la situación del COVID. Recuerden, el chat es nuestro medio de comunicación. Ok, no veo que haya dudas, comentarios. ¿Todo bien hasta el momento? Me dicen, excelente. Me dicen si hay una duda. Me dicen nada más cuál es la duda. Ok, los demás me dicen que no. Y solo una persona me dice que si hay una duda, pero no me puso la duda, entonces. Ok. Recuerden que esta presentación se graba, se va a compartir también junto con el video para que lo puedan ver más adelante. La pregunta es, si en las instituciones contamos con un psicólogo, ¿podemos canalizarlo directamente con él? Sí, lo pueden canalizar directamente con él. De hecho, es muy recomendable porque evitan el tiempo de espera que puede pasar en el sector público, ¿no? Háblese de las citas del IMSS. Entonces, si ustedes cuentan con el servicio de psicólogo o como les comento, muchas empresas me tocó que hicieron convenios con centros de psicología, centros de ayuda, y los mandan directo con ellos, ya no pasan con el IMSS. Y eso es parte de la norma y les ayuda bastante porque ahorran en muchos sentidos, en tiempo sobre todo, que puede ser muy valioso. Entonces, ¿lo pueden canalizar directo? Sí, sí lo pueden canalizar directo. Me preguntan también, ¿el Seguro Social cuenta con departamento de psicología? Sí, el Seguro Social también cuenta con departamento de psicología, solo que no es directo, tienen que llegar primero a médico familiar y luego el médico familiar evalúa si se manda con especialista o no se manda con especialista. Y por eso es lo que les comento, que puede llevar un poco de tiempo en el término de si lo tengo directo con un convenio con un psicólogo, con un centro de ayuda, o mandarlo al sector público. Dice, las dependencias gubernamentales como la SEP, Secretaría de Salud, ¿no están obligados a aplicar la norma? En teoría sí están obligados a aplicar la norma también. La norma nos habla que a todas las empresas no hace distinción que solo a las del sector privado. En teoría ellos también les tendrían que aplicar la norma. Que lo hagan es diferente. ¿Hasta qué punto las peticiones del buzón son válidas? Son válidas mientras no sean descabelladas, ¿no? Si, por ejemplo, dentro de esa petición del buzón nos ponen ahí, por ejemplo, vigilancia en los estacionamientos en la calle porque ha habido mucho asalto en tantos días,
pues suena de repente complicado, pero no es descabellado. Al final se van a empezar a evaluar en sentido de qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, qué puedo esperar, para de ahí tomar acciones y ver qué es lo que se pueda mejorar. Esto al final va a ayudar a darme cuenta qué es lo que me hace falta. En el tema de las empresas donde su rotación de personal es constante entre trabajador, ¿se tiene que aplicar esto? Sobre todo en constructoras, sí se tiene que aplicar. Sí se tiene que aplicar en las que tienen bastante rotación de personal y tiene que también generarse una política con base en ese tema de rotación de personal. Para estar cumpliendo entonces, si sé que la persona no me dura más de 3 meses, entonces al mes o antes, en cuanto entra, lo primero que hago es buscar un tiempo adecuado, a lo mejor al mes, aplicar la guía 1 y a los 15 días aplicar la guía 2 si corresponde, ¿no? Aquí me ponían el caso hasta 16, entonces menor a 16 solo aplicaría guía 1 y con eso estaría cumpliendo, ¿no? Si lo veo en el sentido solamente de estar en orden con lo que nos marca la norma. Si un patrón no lleva a cargo la norma, yo como trabajador puedo acudir al IMSS a la valoración voluntaria. Sí, al final el IMSS es como el médico público, ustedes pueden ir a valoración voluntaria sin ningún problema. Van a llegar, como les comento, con el médico familiar primero y de ahí, si es necesario, los canaliza con especialista. Ahorita no hay como un lugar donde tenga que reportar al patrón o cosas de ese estilo si está aplicando o no la norma. Realmente la que llegaría a revisar es la Secretaría de Trabajo y saber si se está aplicando o no la norma. Ella es la que se encargaría de regular en ese sentido. Dice también, si en la empresa no tienen un departamento de recursos humanos, ya que es un condominio, necesito saber si hay alguna empresa asesora para implementación de la norma. Sí hay muchas empresas hoy en día que están asesorando para la implementación de la norma. Incluso los distribuidores de nosotros de Compaq ya están capacitados, tienen la información necesaria para poder implementar una norma. A lo mejor no al grado de certificarte que estás al 100, porque no son unidades de verificación, pero sí tienen el conocimiento para poderte ayudar a implementarla y poder llevarte paso a paso cómo se debe implementar, organizar y dirigir esta norma 035. Y en tu caso, 52 trabajadores aplicaría ya a partir de la guía 1 y 2. Esta norma a nivel de las escuelas, ¿quién será el organismo que nos va a verificar? Al final también es la Secretaría del Trabajo. Esa es la que se encargaría de validar que se esté llevando la norma. ¿Qué pasa cuando una empresa no aplica la norma? Si una empresa no aplica la norma y no le llega en toda su vida de empresa la Secretaría del Trabajo, en realidad no pasa nada. ¿Sale? Lamentablemente, en las normas mexicanas no hay una revisión tan exhaustiva como lo hace el SAT o como lo hace el mismo IMSS de aplicación de normas y aplicación sobre todo de las multas, ¿no? Entonces, Secretaría del Trabajo va a visita de manera aleatoria. Entonces, si nunca le llega la visita de Secretaría del Trabajo a la empresa y no tiene la norma, pues en realidad no pasa nada. La realidad es que hay muchas normas que se tienen que aplicar en las empresas por tamaño de empresa que no están aplicadas. Muchas veces por desconocimiento, muchas veces porque no quieren hacerlo. Entonces, como les digo, si la Secretaría del Trabajo no va y visita, la norma no se aplica. Eso es lo malo que tienen las normas. Si la Secretaría fuera un poquito más estricta, créanme que las normas se aplicarían también y mejoraría mucho la calidad de trabajo en muchos aspectos. Seguridad, en instalaciones, en cómo tenemos nuestras herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Se solicita algún sello que diga que cumplimos la norma. No es un sello como tal. Las unidades de verificación van a funcionar, por poner un ejemplo, como los auditores o en contabilidad, que el auditor va, revisa, da como un certamen de que estás dictaminado y como que te regula ante el SAT, ¿no?
Las unidades de verificación van a hacer algo parecido, van a validar que estés cumpliendo, que tengas todo en orden, te van a dar como tu acreditación de que estás bien y eso te va a ayudar también a validar que estás en orden con la Secretaría. Aquí dice, somos una empresa de outsourcing, la planta tengo 14 empleados, pero cada semana tengo eventos y puedo tener 5 más, 10 o 30 más. Ok. En los outsourcing es un poquito diferente y va muy de la mano en donde también estén contratados. Si bien el nivel de contrato está en el outsourcing, la labor la hace en la otra empresa. Por lo tanto, el outsourcing debe generar todo lo referente a la norma y darle como una copia del expediente a la empresa que lo está contratando, simplemente para tener claridad de su relación obrero-empleador. Si la planta tiene, por ejemplo, diferentes números de empleados, se deberá aplicar o separar como centro de trabajo. Recordemos que el centro de trabajo en realidad no es una sucursal, es el número de trabajadores que hay en el lugar. Si de repente hay 14, aplico como centro de trabajo de menos de 15. Si hay más, entonces aplico como centro de trabajo de día 2, día 3, de 16 a más trabajadores. Ojo con esto y quiero que quede claro. Tener solamente hasta 10 trabajadores no implica que yo no pueda aplicar la guía 2 y 3. Yo las puedo aplicar. Si me interesa saber factores de riesgo y me interesa saber entorno, yo las puedo aplicar y eso me ayuda a mí a mejorar y tener como más fundamentos para aplicación de la norma. Entonces, en casos donde estoy variando también entre 14, 30, a lo mejor 50 o más, pues recomendación a todos aplícale la guía 1, 2 o 3 según corresponda. No pasa nada, simplemente vas a tener la información para cuando sea necesario. Vamos en las últimas, entonces, la última y continuamos. Si el trabajador llega con un problema familiar y se retira del centro de trabajo, ¿eso no tiene que ver con el trabajo? Qué buena pregunta. Sí, no tiene que ver propiamente con el trabajo que nos pidan el permiso por un asunto familiar y se retiren de las actividades. Sin embargo, hay puntos donde tendremos que buscar la manera de que eso también no afecte al trabajador, como buscar el equilibrio. Si bien sé que lo que está pidiendo no es por causa del trabajo, sí le está generando un estrés, sí le está generando una ansiedad y eso a su vez impide que no labore de manera adecuada. Por lo tanto, si busco la manera de apoyarlo, como empresa sí busco la manera de ver cómo lo ayudo, cómo le doy ese permiso, pero también ver la manera de regularlo, de ver que no sea algo muy constante, que también me afecte en la manera económica. Entonces, sí se puede generar, estaría plasmado dentro de las políticas y tendría que buscar la mejor manera, como les digo, de buscar ese equilibrio entre lo personal y entre lo laboral. ¿Sale? Bueno, las últimas creo que ya están como más repetidas. Me preguntan quiénes son esas unidades de verificación. Son empresas certificadas por la Secretaría de Trabajo. Fue una certificación que empezó en julio del año pasado, del 2019. Y en teoría a estas alturas ya deben de estar certificadas o ya deben haber cumplido. Se supone que las van a publicar en la página de la Secretaría de Trabajo, quiénes son las unidades verificadoras certificadas, sobre todo para validar la norma 035. ¿Va? Pues bueno, con esta última cierro las preguntas y respuestas. Creo que faltaron algunas, las voy a dejar aquí pendientes para al final de la presentación. Y vamos entonces al segundo punto. Y sobre todo en esto. Y queda claro lo primero sobre que la norma me busca prevenir, ayudar, analizar factores de riesgo psicosocial y los factores para mejorar un entorno organizacional. Pues, ¿qué relación tiene ahora con este COVID-19, con esta nueva normalidad? Algo interesante en esto es cómo identifico ahora los centros de trabajo.
Si con esta nueva normalidad, casi, por ejemplo mío, desde marzo yo estoy trabajando desde casa, entonces, ahora, ¿cuál es el centro de trabajo? Si antes el centro de trabajo era donde yo me presentaba a realizar mis actividades, era fácil, era la oficina, ¿no? Ahí era mi centro de trabajo. Ahora que yo estoy en mi casa, ¿dónde es mi centro de trabajo? Ahora, ¿el COVID es un acontecimiento traumático severo? Recordemos que un acontecimiento traumático severo es algo que por causa del trabajo, por el puesto o las actividades que realizo, me puede representar un peligro real para mi integridad física y me puede generar un estrés postraumático. En ese sentido, ¿el COVID es un acontecimiento traumático severo? ¿O también este COVID será un factor de riesgo psicosocial? Si consideramos que un factor de riesgo psicosocial, según la norma, nos dice que es algo que nos puede generar ansiedad o estrés, también por el puesto de trabajo o derivado de las actividades que realizo. Entonces, empieza a haber incógnitas si esto también afecta en la situación al entorno organizacional. En ese sentido, entonces, podemos analizar qué relación tiene esta norma con esta nueva normalidad. Y definitivamente, los centros de trabajo hoy en día cambian. ¿Vale? El centro de trabajo hoy en México cambió y en muchas empresas. Creo que a los que nos fue bien nos mandaron a la casa. A los que no, a lo mejor se quedaron sin empleo o les hicieron algún recorte en sus ingresos. Por lo tanto, esto sí afecta y si es algo que realmente genera un acontecimiento traumático severo, obviamente algunos más que otros, sí genera también un factor de riesgo psicosocial que debemos de atacar, que debemos considerar y también nos genera problemas en entorno organizacional favorable. ¿Sale? Si nos vamos a estadísticas de horas de trabajo, pues 49% fueron pérdidas de empleo causantes por inactividad, 35% por suspensión de empleo, 15% una reducción de jornada laboral y 1% pérdidas de empleo causantes. Entonces, si hay algo que nos cambia, si hay factores nuevos, si hay acontecimientos que están generando esto del COVID-19. Además, como dicen, aquí lo pusieron, ¿no? También genera un miedo en contagiarse. Como lo exponía en mi ejemplo, yo me quedé en casa, me dieron la oportunidad de trabajar desde casa, me habilitaron mi equipo y lo más que se pudo de la oficina, traérmelo a la casa para estar en las mejores condiciones. Pero hay personas que sí tienen que ir a laborar, hay personas que sí tienen que estar dentro de ese centro de trabajo. Por lo tanto, si hay factores de riesgo psicosocial, si hay acontecimientos traumáticos severos. Entonces, en la actualidad, este COVID nos genera entonces políticas de seguimiento en relación a COVID. Y aquí es donde empieza a haber una interacción entre la empresa y el trabajador, donde puede haber incluso un examen para validar si tienes o no contagio. ¿Cómo habilitas entonces tu casa como un centro de trabajo? ¿Y qué tanto interfiere esto con tu familia? Además, si sales positivo en el COVID, también, ¿qué tanto interfiere tu familia, compañeros o con el retraso social que pudiera haber por miedo o la inseguridad o desconocimiento de la información? Lo pongo con mi ejemplo porque yo creo que queda claro y aparte yo creo que algunos lo vivimos, ¿no? Al principio de esto yo les decía, más o menos en marzo, prácticamente el puente eterno. En ese sentido fue el puente, justo tomando el puente de marzo. Según yo, regresando a las actividades al siguiente día laboral, nos comunican que íbamos a trabajar desde casa y en ese momento lo único que tenía yo en la casa era la computadora. En realidad no tenía nada más para poder trabajar. Afortunadamente tenía la computadora, si no tenía que ir por ella y regresar.
Yo duré, yo creo, 2 meses con solamente la computadora. Y no creo que haya pasado 2 semanas cuando yo ya estaba incómodo del lugar donde estaba trabajando. No lo tenía adaptado. No tenía un escritorio como tal para trabajar, no tenía una silla, no tenía un ambiente adecuado para trabajar. Sumándole a eso, tenía problemas en cuanto a mi trabajo con mi familia. Realmente estaba acostumbrado a salir de la casa, llegar a la oficina, concentrarme en el trabajo. Al quedarme en casa, era concentrarme en mi trabajo más las obligaciones de la casa. Pareciera que tenía doble actividad y también doble interrupción. No solo era la interrupción del trabajo, sino era la interrupción de la familia, la interrupción incluso hasta de los perros que tengo, ¿no? Empiezan a ladrar todo el día y eso yo no lo sabía hasta que estuve aquí todo el día encerrado. Y por lo tanto, entonces, llegó un punto donde tuve que adaptar mi casa como un centro de trabajo. Afortunadamente les digo, me dieron las facilidades de traerme mi silla, de traerme la herramienta que necesito para trabajar, de traerme incluso hasta otro monitor para estar con las dos máquinas y tener la visibilidad de todo lo que tengo que hacer. Y eso a su vez empieza a facilitarme mi trabajo, me empieza a disminuir el estrés. Ahora bien, con el tema del trabajo familia, se tuvo que generar reglas, se tuvo que generar acuerdos en la casa y decir cuál era mi área de trabajo, en qué horarios voy a estar trabajando y en qué horarios voy a estar apoyando en la casa. Al final era algo complicado que tuve que aprender a hacer, tuve que aprender a organizar, pero al final me generó estrés, me generó ansiedad y me generó muchos detalles que hasta broncas que familiares sin sentido, ¿no? Por eso esto impacta en la nueva normalidad. Por eso genera ahora la norma nuevos factores, nuevos acontecimientos. Si bien no me toca salir y arriesgarme a estar contagiado, sí tengo aquí otros factores internos que me cambian completamente el panorama de lo que yo estaba viviendo al día a día en la oficina y en mi trabajo. Cosas que debo de adaptar y que empiezo a regular. Entonces, si lo veo en ese sentido, si fue una de las empresas que optó por un trabajo en casa, optó por algunas medidas con base en el COVID o en la nueva actualidad, entonces también, si yo empecé a implementar la norma, debo de hacer cambios en mis políticas. Debo identificar cuáles son mis factores y debo de apoyar lo más posible para disminuir esos factores de riesgo. Por lo tanto, sí hay un impacto grande en esta nueva normalidad, sobre todo si están saliendo. Por ejemplo, eh, dentro de con nosotros en Compact también implementaron algo interesante. En la oficina tenemos carros para las cuestiones de visita con clientes, etcétera, etcétera. En realidad no teníamos visitas con los clientes en esta temporada, pero sí había personas en áreas muy indispensables como el área de servicio, el área de vigilancia, que ellos iban a trabajar. Por lo tanto, a ellos, para evitar el riesgo de contagio, se les proporcionó esos carros, se les prestó para que pudieran trasladarse en un ambiente un poco más controlado, no estuvieran en riesgo con un transporte público. Entonces, ahí también se les ayuda, se busca la manera de solventar. Si bien no vamos a resolver el problema al 100%, la idea de la norma hoy en día es que se busque una solución a eso. Y en ese sentido, ver cómo te ayudo para que estés mejor. Por eso entonces, buscar la manera de que ahora en esta nueva normalidad estemos más buscando cómo teníamos que estar apoyando, buscando la manera de darle la vuelta a todo lo que estamos viviendo hoy en día. Situaciones así de repente suenan complicadas que nos movieron básicamente todo el piso, pues ahora tendremos que lidiar con ellas. Y si nos toca, pues tendremos que generar nuevas reglas, tendremos que generar ese espacio como trabajo, familia, en el mismo lugar y lidiar en cómo los vamos a organizar. Básicamente es eso. Entonces, sí es importante como empresa empezar a actuar sobre ese sentido. Yo creo que aquí es interesante
verlo en ese sentido porque yo creo que a la mayoría nos pasó, ¿no? De repente estar en normal, de salir, entrar, ir y venir a cualquier lado, a que nos dejen encerrados, siguiendo trabajando y aparte lidiar con cosas de la casa. Otro punto importante que al principio pasó fue que si bien mi horario de trabajo era de las 10 de la mañana a las 7 de la noche, pues en realidad me levantaba y era máquina de las 8 hasta las 8. Prácticamente de ser 8 se volvieron 12 horas, ¿no? Y eso es algo que también hay que empezar a regular. Acá otra vez ejemplo. Notaron que estaba pasando eso, se empezaron a hacer como pequeños cursos, talleres online para manejo de estrés, se empezaron a hacer pláticas sobre cómo organizar tus tiempos, etcétera, etcétera. Cosas de ese estilo para ayudar a organizar tu día a día y no te enrolles todo el día en temas de trabajo. Algo importante es eso, organizarnos, respetar tu hora, respetar tu comida, respetar tu familia. Entonces, y al final, todo esto, organizarlo. Por eso es que sí afecta, por eso es que sí tiene mucho que ver esta norma con la parte de la nueva normalidad. Si hay políticas que cambian, si hay factores que cambian, incluso nuevos, y cosas que debemos empezar a regular con este tema de COVID. Como les digo, la empresa en realidad no nos va a quitar la enfermedad, no nos va a quitar el virus, no nos va a resolver la vida, pero sí nos puede ayudar con base en la norma a que esto disminuya o se regule de manera adecuada. Simplemente generar políticas o generar acciones que nos ayuden es más que suficiente. Les digo, mi ejemplo a lo mejor suena muy burdo o muy simple, pero para mí sí significó mucho que me dejaran traer cosas para trabajar, sí significó mucho que me dieran las herramientas para seguir laborando día a día. Y acciones tan pequeñas como esas puede ser mucho para también un trabajador que de repente no tiene cómo. Hay empresas incluso que he escuchado que les dan como algún bono de internet, del uso de internet en sus casas, en los trabajadores. He escuchado otras empresas que les dan cierto horario nada más para hacer sus actividades y el resto ya lo pueden dedicar a su familia. Entonces empiezan a tomar acciones que van con base en la norma, pero también ayudan a disminuir esos factores de riesgo psicosocial y a disminuir los acontecimientos traumáticos severos. Obviamente va de la mano con la aplicación de la guía 1, 2 o 3, según corresponda. Entonces, el centro de trabajo en realidad pues se vuelve el home office, se vuelve la casa. Y el detalle es que la norma en realidad no sufrió ninguna modificación. Por lo tanto, la Secretaría no prevé estas modificaciones con los cambios del COVID. Y durante la etapa de confinamiento, eh, pues muchos centros de trabajo en realidad están cerrados. Y como les comento, los centros de trabajo ahora son la casa. Entonces, en ese sentido, la empresa debe buscar mejorar ese centro de trabajo, buscar cómo ayudar hasta que se vuelva a regular este tiempo. Entonces, actualmente tendremos que hacer lo mismo, tendremos que aplicar guía de acontecimientos traumáticos severos, aquellos trabajadores que experimentaron durante o con motivo del trabajo que represente una muerte o peligro real para su integridad física. Para aquellos trabajadores, por ejemplo, que tienen que salir y tienen ese riesgo de contagio, aplicar guía 1 para saber qué tan alto está su miedo de contagiarse y saber qué medidas tomar al respecto. Guía 2 para ver qué factores de riesgo psicosocial provocan ansiedad o estrés derivado ahora del nuevo centro de trabajo, del puesto de trabajo, lo que estén realizando. Y por último, ver cómo está afectando el entorno organizacional para de esa manera buscar proveer las herramientas adecuadas y generar el sentido de pertenencia de los trabajadores en la empresa. Entonces, todo esto tiene que ver con temas de la nueva normalidad. Sobre todo si hay trabajadores que han resultado positivos a pruebas COVID o que las condiciones no sean las adecuadas o tengan una alta exposición o cargas laborales más extensas que interfieran con el trabajo y la familia. Entonces, aquí es donde tendremos que poner ojo y tendremos que regular en ese sentido. ¿Va?
Entonces, otro punto importante que deben de considerar, esta nueva normalidad nos marca una sana distancia, que no estemos en lugares con más de cierto número de personas. Antes podíamos entonces aplicar las guías en un ambiente controlado, en una sala, en un estudio o en algún lugar donde tendremos que habilitar y podríamos juntar prácticamente a toda la empresa y que todos aplicaran el examen a la vez. Antes podíamos hacer eso, ahora no. Ahora en ese sentido también cambia la aplicación de las guías. Necesitaremos herramientas electrónicas para hacerlas de manera online, utilizando la cámara de la computadora, utilizando herramientas como esta de comunicación online para difundir la información y enviando esos cuestionarios para que cada quien los empiece a realizar desde su casa. Aquí cambia en ese sentido y ya no tendremos que aplicar entonces la guía como antes, haciéndola en un cuarto todos reunidos. Ahora tendremos que buscar alternativas, ya sea que en grupos reducidos, sana distancia o de manera online, con los protocolos sanitarios correspondientes. Ese es uno de los cambios importantes. Entonces, realmente si analizamos otra vez ese mapa de implementación, aquí tendríamos nuevamente las políticas, tendremos que actualizarlas, si ya las tenía a partir del 2019, si no, establecerlas con base en las nuevas normalidades, en los nuevos factores que tengo hoy en día. Identificar acontecimientos traumáticos severos, aquellos trabajadores que tienen el riesgo de contagio o incluso que salieron positivo a pruebas COVID. Realizar esos exámenes clínicos de manera regular, recepción de dudas y buzón de sugerencias nuevamente, aplicación de las guías, revisión y análisis, medidas de prevención y control, cómo informo a los trabajadores, cómo mido los resultados y cómo tengo mi plan de seguimiento o mejora continua. ¿Va? Entonces, básicamente es lo mismo, lo que tendríamos que hacer es actualizar simplemente con los nuevos factores de riesgo con base en las políticas que tenía antes o las que vaya a hacer en esta nueva normalidad. ¿Va? Ahora bien, si buscamos herramientas o buscamos la manera de cómo aplicar esta norma, pues les platicaba, Compact tiene una norma que nos ayuda y esta le decimos el Evalúa 035. El Evalúa 035 nos ayuda a cumplir con los estándares de la norma 35, utiliza las guías de referencia para aplicar la evaluación. No tiene un límite de evaluaciones, se pueden generar las evaluaciones que quieran, los periodos que quieran y generar los reportes que quieran. Administra los resultados, da la interpretación de los mismos y nos ayuda a dar el seguimiento de cada trabajador. Entonces, esto nos ayuda a que tengamos nuestro orden de cómo seguir o cómo administrar esta norma, sobre todo en estos instantes donde tenemos limitantes en cuanto a acercamiento con la gente, en cuanto a reuniones para tomar decisiones. ¿Va? En ese sentido, entonces, si nos llevamos un camino de implementación de la norma con Evalúa 035, que es nuestro sistema que nos ayuda a dar este seguimiento, pues nos ayuda a cargar trabajadores y centros de trabajo a partir de una hoja de Excel. Nos ayuda a generar periodos de evaluación y registrar los evaluadores. También asignar ese periodo de evaluación para aplicar las guías y aplicar las evaluaciones y darles un seguimiento adecuado. En ese sentido, vamos viendo entonces cómo está esta herramienta. Me voy a cambiar a la página de internet y voy a abrir mi sistema de Evalúa. Este sistema de Evalúa veo una pregunta que me sacó de onda. Me dice, disculpa, ¿en qué apartado se encuentra esta función? No sé en qué apartado de qué parte, eso sí me perdí, perdón. Yo estaba hablando de la herramienta que tiene Compact y Evalúa para ayudarnos a cumplir la norma. Esta es una herramienta aparte, es un sistema aparte de todo lo que ya existe de Compact. Es un sistema relativamente nuevo, ya tiene un año prácticamente en el mercado. Y este Evalúa se hizo para ayudar con cumplimiento en la norma. Es de los nuevos sistemas que están ya en Compact y Nube. Compact y Nube va a ser una serie de sistemas
que van a estar en internet únicamente, no van a requerir instalaciones ni actualizaciones, solamente es la contratación del servicio y a partir de eso ustedes pueden implementar y empezarlos a utilizar. Para poder utilizar estos sistemas de nube, lo único que requieren es un registro y obviamente contratar el sistema. Hay versiones que van a ser gratuitas para ciertos sistemas en anualidades y hay versiones que sí se van a tener que pagar. Evalúa es una de las versiones que se va a tener que pagar. Se hace un registro con nombre, apellido, número de teléfono, correo de contacto y una contraseña. Una vez que hacen este registro, se envía un código de licencia y ese código es el que les va a ayudar a comprar y activar el sistema. Una vez que ya tienen esos datos, prácticamente es su correo, su usuario y una contraseña, simplemente ingresan a la página que es evalua035.compaquinube.com y los va a dar inicio a la página. Siempre va a haber una ventana de versión donde va a tener los cambios o actualizaciones más sobresalientes y luego les va a dar el acceso a la herramienta. Si se fijan, yo estoy desde un portal de internet y como les comento, aquí no hay instalaciones ni actualizaciones, simplemente se contrata el servicio y se empieza a trabajar en él sin ningún problema. Lo primero que tenemos aquí para que empiece a funcionar es que tendremos que cargar la información. Si no cargamos esa información, prácticamente no tendríamos los datos con que empezar a trabajar. Y en ese sentido, entonces, lo primero que voy a hacer es dar de alta mis periodos de evaluación, un periodo para el 2019, un periodo para el 2020 o los periodos de evaluación que crean ustedes necesarios. Dar de alta mis departamentos, dar de alta mis áreas, dar de alta los puestos, dar de alta centros de trabajo, si tuviera sucursales o tuviera centros de trabajos separados por cierto número de colaboradores, dar de alta a todos mis empleados, saber quiénes van a ser las personas que van a hacer las evaluaciones y tener una configuración general de las tablas de mantenimiento de mi empresa o de mi sistema. Entonces, una vez que yo doy de alta todo esto, y esto te lo puedo hacer a través de una carga de Excel, a través de una carga de archivos, para que no esté escribiendo de uno por uno. Tienes la opción de descargar una plantilla, esa plantilla a lo mejor descargarla del sistema de nóminas, si yo cuento con nóminas, o cualquier otro sistema de nóminas que me exporte Excel, copiar, pegar y cargar la información de manera fácil, de manera más rápida. De tal manera, me puede ayudar a llevar un seguimiento. Y este seguimiento me puede ayudar a llevarlo por cada uno de los empleados para saber qué es lo que tienen resultados en las encuestas, quiénes no requieren esa atención, quiénes ya respondieron la última encuesta, aquí respondieron, por ejemplo, a acontecimientos traumáticos severos, o separar por otro reporte de riesgo psicosocial o entorno organizacional favorable, ¿sale? Por ejemplo, aquí, sin responder, también me dicen, ellos dos no han respondido. De esta manera, entonces, me doy cuenta quién ya respondió, quién no respondió, los que ya respondieron, cuál va a ser el resultado o qué es lo que voy a esperar de lo que me está diciendo esa encuesta o interpretándome esos resultados. Lo puedo hacer por centro de trabajo, lo puedo filtrar por departamento o por un área en específico. Puedo generar eventos masivos, que estos eventos masivos lo que me va a ayudar es para organizar cuándo puedo aplicar las encuestas de manera online. El envío de la encuesta se hace a través de correo electrónico, se puede enviar una liga para que se haga esta evaluación, ¿sale? Y todo esto lo tengo en el apartado de seguimiento. Si lo quieren ver de esa manera, seguimiento es el apartado donde va a tener como el expediente de lo que se esté realizando dentro de Evalúa para poder darle seguimiento a la norma. En Evalúa ya está cargada la guía de referencia 1, 2 y 3 que se van a aplicar de acuerdo al centro de trabajo. Recuerden, la guía 1 se aplica a todos los centros de trabajo, a todos los tamaños de empresas, a todos los trabajadores. La guía 2 y 3 se va a evaluar dependiendo el número de trabajadores. Guía 2 de 16 a 50, guía 3
de 51 o más. Recuerden, si ustedes quieren aplicar guía 2 o 3, incluso a un trabajador, se puede. No hay ningún problema y lo que les va a ayudar es a determinar riesgo psicosocial y entorno organizacional favorable. Esos dos puntos los va también a mantener. Entonces, esto funciona sin ningún problema. ¿Cómo se realiza la evaluación o cómo se realizan las guías? Es sencillo. Simplemente ingreso a alguna de las guías que voy a aplicar. Me dice cuál es la guía que voy a aplicar, que en este caso identificación y análisis de factor de riesgo psicosocial. Va a mostrarme las secciones que tiene, las preguntas que tiene esa guía cargada y el cuestionario que voy a aplicar. Voy a seleccionar algún periodo, 2019 o 2020, según sea necesario. Y una vez que aplico estos cuestionarios y estos periodos, pues lo que sigue es la aplicación del cuestionario, aplicación de la guía y después la interpretación. En ese sentido, entonces, si yo selecciono algún periodo, selecciono algún centro de trabajo en específico, me va a clasificar a los empleados que yo he definido en este sentido y voy a saber quién va a contestar, quién ya contestó y voy a poder ver también la evaluación. Para el envío de la información, simplemente le damos un clic en enviar y lo que hace es enviar esa evaluación al correo electrónico registrado. La otra opción también es decirle contestar. Selecciono la guía y me va a dar una liga. Esta liga la puedo copiar y la puedo pegar en cualquier navegador y me va a habilitar la guía. Lo que hace a continuación es ponerme como una validación de términos y condiciones para aviso de privacidad. Recordemos que los datos van a ser confidenciales. Ponemos un apellido y ponemos el departamento. Ella en este caso es Gómez, Recursos Humanos. Ya puse otro dato. Gómez y Recursos Humanos. Y al validar estos dos, me permite comenzar la evaluación. Esta es la guía de referencia número 2. Y en esta guía de referencia número 2, pues va a empezar a preguntar según las secciones. Recordemos que esta va al análisis de factor de riesgo psicosocial y nos va a ir preguntando las condiciones de tu centro de trabajo, así como la cantidad y ritmo de trabajo son adecuadas y luego ya empieza a decirte, me exige hacer mucho esfuerzo físico. Por ejemplo, que yo estoy aquí más como de trabajo de oficina, podría decir que casi nunca. Pero si mi trabajo fuera en albañilería y estuviera en una obra, pues a lo mejor casi siempre. Por eso es bien importante que al momento de aplicar guías, seamos muy claros en qué actividades realiza la persona, cuál es su puesto de trabajo. Debemos ser muy claros y debemos generar alguna sesión previa para explicar precisamente todo esto y poderles decir cómo se debe de aplicar estas guías o qué es lo que deben de contestar. Si no lo hacemos o no lo explicamos desde un principio, se corre el riesgo de que lo hagan a interpretación y a lo mejor soy de esas personas que soy bien renegona y trabajo en la oficina y por X o Y razón diario estoy de malas y me preguntan que si mi trabajo me requiere hacer esfuerzo físico, pues a lo mejor voy a decir siempre, cuando en realidad solamente estoy capturando facturas, ¿va? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido porque si no se aclara cómo se debe contestar y si no se tiene muy claro el puesto y las actividades, se puede contestar de manera incorrecta y dar resultados, obviamente, que no tienen nada que ver con la realidad de la empresa. Entonces, en ese sentido, tendremos que poner mucha atención y mucho cuidado. Una vez que las encuestas se contestan y están realizadas, tenemos reportes de manera individual para saber los resultados de las personas, reportes generales y también una interpretación en gráficas. Y esta interpretación en gráficas, si reviso una de las que ya se realizaron, me ayuda a determinar cómo está mi factor en ambiente de trabajo, factores propios de la actividad, organización de trabajo y la relación del liderazgo con el trabajo. Entre más alto esté, es mayor riesgo. Y quiere decir que yo tengo que poner mayor atención en los problemas que haya en ese sentido.
Si yo quiero saber qué es lo que está pasando, pues tengo la opción de ver un reporte general. Y este reporte general me va a ayudar entonces a revisar esta misma factor de riesgo de Guadalajara de los que he contestado y lo puedo ver en reporte en PDF o lo puedo ver en reporte en XML. Lo voy a bajar. Vamos a ponerlo acá en... Le digo que sí. Y lo voy a sacar acá en esta ventana. Y en este me va a decir, por ejemplo, reporte muy alto, el 90%. Y ya me empieza a dar recomendaciones y opciones. Se requiere realizar el análisis de cada categoría y dominio para establecer las acciones de intervención apropiadas mediante un programa de intervención de evaluaciones específicas. Y luego ya me dice acá, como más en resumen o más desglosado, tu problema está en las cargas de trabajo. Tus cargas de trabajo no están reguladas, estás muy alto en eso. Tienes problema también con liderazgos. Tus jefes no son buenos jefes. Y aparte, hay violencia laboral. ¿Sale? Hay que poner mucha atención en eso. Y ya te muestra el resumen de lo que contestó cada empleado según la evaluación, según la guía que se aplicó. Y vienen ahí todo como el reactivo de todo lo que se hizo. Entonces, en base a eso, nos da una evaluación, nos da una interpretación de todo lo que viene en la regla. Todo esto que viene aquí, toda esta interpretación, no se sacó de la manga, no se inventó. Todo eso viene acá. Al final, después de contestar todas estas guías, todos estos valores, vienen tablas de criterios. Y estas tablas de criterios se toma de aquí. Esto viene en la norma y esto mismo se traduce al sistema de evalúa y se pone en los reportes para generar esa interpretación en automático y no estar haciendo sumas, restas y demás cosas para sacar la interpretación que nos da la guía 2 o 3 y la tabla de la toma de acciones. Entonces, eso mismo se traduce al sistema para que lo puedan validar, lo puedan ver y lo pueden interpretar de manera fácil. Esto a su vez les va a disminuir el riesgo de un error por números o por malos cálculos que les dé también resultados diferentes a lo que es la realidad. Cada una entonces de las guías tiene el mismo proceso, tiene al final el envío de los cuestionarios, se selecciona por algún periodo a evaluar, por algún centro de trabajo en específico y poder evaluar resultados de manera gráfica o de manera individual. Y aquí, por ejemplo, me dice que el 50% no requiere atención, el 50% sí requiere una atención. ¿Sale? Me puede hacer, como les digo, por centro de trabajo, por área, departamento o puestos. Puedo generar reportes de empleados y saber, por ejemplo, qué acontecimiento hubo según lo que pusieron en las gráficas o en las encuestas. Para eso nos ayuda Evalúa, a tener este seguimiento, a tener esta interpretación, a elaborar esas guías de manera más ágil, más rápida, a poderlas enviar de manera más sencilla, incluso si las necesito, poder generar ese link, esa dirección, para poder enviarla ya en individual en un correo y tenerla lista para que la conteste. Así es como funciona este Evalúa. Este Evalúa es para una sola empresa, no es multi-RFC. Aquí sí lo maneja por un solo RFC y va en función del centro de trabajo también. ¿Va? Me regreso entonces a la presentación. ¿Cómo funciona entonces el Evalúa? ¿O cómo lo maneja en el sentido de es una sola empresa y también para centros de trabajo? Los precios que maneja Evalúa en ese sentido es para centros de trabajo de 1 a 15 es 1,790, de 16 a 50, 4,990, de 51 a 100, 8,990, de 101 a 500, 17,490 y el que tiene ilimitado es de 29,990. Estos son los precios que maneja Evalúa. Hay opciones donde lo pueden tener sin costo. Hay una alianza entre Banco Santander y Compaquín. Durante esta
pandemia, durante esta cuarentena, Compaqui y Banco Santander hicieron una alianza con el fin de ayudar a las empresas, a las pymes. Si ustedes acuden con su distribuidor y les dicen, oye, quiero un cupón por medio de la alianza, el distribuidor les va a decir, ok, está bien, lo único que hay que hacer es abrir una cuenta alianza en Santander. Y ustedes, cuando abran esta cuenta pyme en Santander, obtendrán un cupón de 3,500 pesos para canjearla por productos de compra. No solo Evalúa, puede ser cualquier producto de compra. En este caso Evalúa, con esos 3,500, la versión de 1 a 15 saldría gratis. La versión de 16 a 50 tendría un costo de 245 pesos, la de 51 a 100, 3,200, la de 101 a 500, 9,617 y la de ilimitada, 18,900. Entonces, se reduce bastante los costos. Y además, como es un sistema nuevo, tiene a adicional un 25% más. Entonces, se reduce el costo bastante si optan por esta alianza entre Compaqui y Banco Santander. La ventaja que tiene la cuenta con esta alianza es que no necesitan un mínimo para la apertura de la cuenta, ni tampoco necesitan tener saldos mínimos en la cuenta durante 6 meses. Durante 6 meses va a ser completamente gratis. Si después de ese tiempo ven que la cuenta no les es viable, pues tienen la opción de cancelarla, no pasa nada. Pero entonces, al 6º mes, si les gusta, tendrá un costo de 650 pesos máximo. ¿Ah? Si quieren más información, pueden visitar compaqui.com, Alianza Santander, y pueden tener más información acerca de esta alianza que tenemos. ¿Vale? Entonces, puede ser muy viable con ese 25 más el cupón. Casi el sistema podría salir gratuito. ¿Va? Esa es una opción para que lo tengan sin costo. Bueno, esto es también el final de mi presentación. Aquí es otro espacio si tienen alguna pregunta que hacer. Veo que algunas personas pusieron algunas y me voy en la última que vi. Preguntan, ¿cuántas personas se requiere para llevar a cabo esta norma dentro de un equipo de trabajo? Lo puede llevar incluso una sola persona. No se requiere de grandes equipos de trabajo para implementar la norma. Puede ser una sola persona la encargada y no le veo ningún problema. Yo le veo más que va a depender del centro de trabajo. Si es un centro de trabajo muy grande, ya hablando de 50 o más personas, pues sí creo que es necesario un equipo por lo menos de 2 o 3 personas para poder llevarlo a cabo. Pero con una sola que tenga bien en orden cómo es la norma, cómo se aplica y cuáles son los fundamentos, con esa persona se podría llevar a cabo toda la norma. También me preguntan del sistema. ¿Te ayuda a hacer las evaluaciones y calificarlas? Sí, también te ayuda a hacer las evaluaciones y calificarlas. En cuanto a políticas y medidas de implementación, sí lo tendrían que hacer ustedes. ¿Por qué? Porque eso es algo que no se puede estandarizar. No es lo mismo quien trabaja en la construcción a quien trabaja solo en la oficina. Sus factores de riesgo, sus factores de acontecimientos son completamente distintos, ¿vale? Por lo tanto, sí las políticas y las medidas tienen que ser de manera individual y sí las tienen que hacer con base en lo que están viviendo. Por eso es que no se puede estandarizar. Si bien pueden utilizar el ejemplo que hay en el diario oficial de la guía de referencia número 4, les da la base, pero al final yo no lo recomiendo que lo tomen tal cual, porque las medidas, los ambientes de trabajo, el entorno y todo lo que afecta no es el mismo para todos. En ese sentido, sí lo tendrían que hacer ustedes. Guías y evaluaciones ayuda al sistema, políticas y medidas sí lo tienen que hacer ustedes. ¿Les vamos a mandar la presentación? Sí, la presentación se envía. Solo pídenla a la persona que los invitó, pidan la presentación, pidan el video y se les va a enviar con mucho gusto. Ok. Me pregunta si hay una promoción para Evalúa cuando hay otros módulos. Por el momento no hay otra promoción para Evalúa. Esa sería ahorita la única que tenemos para Evalúa.
Dicen, ¿cuál es el proceso si no se adquiere evalúa? Si no se adquiere evalúa, el proceso de implementar la norma es exactamente la misma, no cambia el proceso en realidad. Lo que nos ayuda evalúa es a tenerlo organizado de manera electrónica. Si ustedes no adquieren evalúa, la única diferencia es que lo van a hacer manual. Tendrían que ingresar a la página del diario oficial, descargar las guías, hacerlas manuales, imprimirlas, digitalizarlas como ustedes lo requieran y enviarlas también en los medios que ustedes requieran. Bueno, ya no veo más preguntas. Me dicen que excelente todo. Muchas gracias también a ustedes. Pues bueno, por mi parte sería entonces todo. Si no hay más preguntas, espero que esta información les haya sido de ayuda. Y muchas gracias a todos los que estuvieron participando, a todos los que se quedaron hasta este momento. Y si tienen alguna duda, bueno, está mi correo. Recuerden la presentación y el video se les hará llegar a la persona que les hizo la invitación para que esa persona se los comparta con todo gusto. Simplemente pídanselo y se los tiene que dar sin ninguna restricción. ¿De acuerdo? Yo se los voy a compartir para que lo vean. El video trato de subirlo a YouTube para que sea más fácil también que lo puedan ver. Y la presentación, pues bueno, la compartiré con los distribuidores que los invitaron. Muchas gracias a todos. Excelente día. Excelente martes. Y que de verdad esto les haya servido. Con eso me doy por bien servido. Espero no haberlos confundido más. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente día.